Durante el siglo XIX se vivieron sucesos conocidos como la fiebre del oro, sucesos donde cientos si no miles de personas migraban a zonas donde grandes reservas de oro eran descubiertas para trabajar en ellas, con la esperanza de sacar un pedazo lo suficientemente grande para hacerse ricos. La principal y más grande de estas fiebres del oro fue la de California, que duró desde 1844 hasta 1855, siendo la más significativa de los Estados Unidos por su duración e impacto en el, para entonces, recientemente adquirido estado de California. Sin embargo, tiempo después y al otro lado del mundo hubo una fiebre del oro de igual magnitud y duración, una fiebre que llegó incluso más allá al desembocar en la formación, o al menos al intento, de formar un nuevo estado en la zona. Todo comienza durante la década de 1880, en el río Amur. Este río es uno de los más importantes del Lejano Oriente, funcionando como frontera física entre Rusia y China desde 1860 hasta la actualidad. Debido a la lejanía de la zona, tanto los gobiernos rusos como los chinos tenían poco o nulo control real en la frontera, más allá de unos cuantos asentamientos y ciudades dispersas. Esto daba el ambiente perfecto para que todo tipo de actividades, principalmente el contrabando, florecieran en la lejana frontera por muchos años. También era una zona donde muchas personas se aventuraban a explorar, ya sea para cartografiar, estudiar la fauna y la flora o simplemente para desaparecer. Fuera de esto, la principal razón para trabajar en el Lejano Oriente era ser parte del ejército o dedicarse a la minería de metales varios, entre ellos el oro. Toda la zona del río Amur era conocida por su cantidad de yacimientos de oro, por lo que cada X tiempo un grupo de personas llegaba a la región en busca del dichoso mineral. Aparentemente fue de esta forma que se descubrieron unos yacimientos de oro de gran tamaño a lo largo del río para mediados de 1882, aunque la naturaleza de este suceso sigue siendo incierta. Por un lado, se dice que el descubrimiento del oro fue resultado de una expedición de cazatesoros típica en la zona. Otra versión dice que fueron unos indígenas quienes descubrieron el metal precioso durante un funeral. Independientemente de la forma, el hecho es que se descubrieron grandes yacimientos de oro en la región alta del río Amur. Al inicio la noticia no levantó mucho revuelo en la región. Primero porque se sabía que a lo largo de todo el río Amur había yacimientos de oro, pero eran tan pequeños y dispersos que para muchos no valían la pena, por lo que pensaban que este nuevo yacimiento iba a ser otro de esos. Por otro lado, la minería ilegal de oro estaba estrictamente prohibida tanto por los rusos como por los chinos, castigada con nada más que la pena de muerte. Pero el escepticismo no duró mucho. Tan pronto como los primeros afortunados llegaron con grandes cantidades de oro para vender a las ciudades, la voz se empezó a correr. Ya para finales de 1883, se estima que habían llegado aproximadamente 10.000 personas en pocos meses. Hasta el momento la fiebre del oro en el Lejano Oriente, también conocida como la California del Amur, no tenía demasiada diferencia en su desarrollo con respecto a otras fiebres del oro similares a lo largo del mundo. Lo que diferenció a este movimiento fue el hecho de que lo que comenzó como una mera fiebre del oro desembocó en la fundación de un protoestado funcional, con servicios públicos, políticos y hasta una especie de constitución o reglas que todos debían seguir. Esto se debió a la geografía, la zona principal de Seltuga estaba alejada de cualquier ciudad y centro de poder, por lo tanto, estaba alejada de cualquier servicio, suministro y recursos que demanda la actividad minera. Al principio la zona era un total desorden. No solo porque los suministros eran escasos, sino porque los métodos de extracción eran desordenados. Literalmente los mineros cavaban los huecos al azar de tal forma que luego la tierra quedaba inutilizable para otras actividades en el futuro. Por otro lado, no se tardó demasiado en que los ataques de forajidos y criminales a los mineros fueran comunes. La necesidad de acceder a bienes e insumos, de protegerse a ellos mismos y sus mercancías además de suplir sus propias necesidades comida y techo hizo que poco a poco los propios mineros empezasen a crear formas de organizarse para suplir estas necesidades. De esta forma surgió una especie de protestado con el objetivo de brindar un mínimo de estabilidad a todos aquellos que llegaban a buscar oro, y desarrollar todos los procesos relacionados a esta actividad para facilitar las ganancias.
Ya para 1885, según varios visitantes, la zona poseía varios hoteles, servicios de entretenimiento como teatros y billar, diferentes negocios que suministraban comida, herramientas y demás insumos. Por otro lado, se sabe que cada minero y negocio debía pagar un pequeño impuesto a un tesoro común, un tesoro encargado de mantener los baños públicos, el servicio del hospital y la iglesia local. Los líderes del lugar iban y venían en muy poco tiempo. Por ejemplo, se sabe que un austrohúngaro llamado Karl Johan Fase fue uno de sus líderes, mientras que el abogado Pavel Peprokunin fue el último líder registrado. Lo que sí fue más longevo era el Consejo de Mineros que se había formado como gobierno. Este consejo era el encargado de tomar las decisiones importantes para la comunidad, imponer reglas y de mantener contacto con los proveedores y compradores del oro. El consejo estaba formado por 10 mineros llamados capataces, representantes de los distintos distritos del cada vez más grande asentamiento. La pequeña república estuvo formada por 5 distritos los cuales eran representados por 2 capataces cada uno. Estos distritos se organizaron por etnia e idioma, por lo que al final 4 de los distritos eran rusos y uno solo era chino. Esta gran cantidad de rusos se debía a que, a diferencia de los chinos, sus asentamientos y poblaciones estaban más cerca de la frontera. Además de recibir trabajadores en busca de fortuna, también recibieron a otros mineros profesionales que habían desertado de las minerías privadas para las que trabajaban, prisioneros fugados de prisiones rusas cercanas e incluso de presos políticos del Imperio ruso, todos ellos acabaron en la zona. Se estima que su población permanente llegaba a los 10.000 habitantes, aunque si contamos a todos los visitantes, se cree que llegaron a albergar un total de 40.000 personas al mismo tiempo. Lo primero que hizo el Consejo de Mineros una vez formado fue el dar la seguridad necesaria para que las actividades económicas se asentaran en la zona. Este período se conoció como la Semana de los Azotes, crucial para el florecimiento del protoestado. Como su nombre indica, durante este tiempo los azotes públicos a las personas que desobedecían las reglas fueron comunes. Desde ladrones de carteras hasta bandidos que robaban el oro de otros mineros. Se establecieron 20 cláusulas que definían las reglas del asentamiento, así como un aparato de justicia encargado de hacer efectivas estas leyes, por lo que tuvieron su propia especie de policía. Una vez que se impuso un mínimo de orden en el asentamiento, las actividades comerciales crecieron. Puestos comerciales, mercados, bares, barberías, barrios hasta un juzgado de justicia llegó a existir en la ya autoproclamada República de Seltuga. Se cree que el nombre de la república viene del río Seltu, un afluente del río Amur. Se creó un estandarte para las autoridades, siendo una bandera dividida por la mitad de forma diagonal, con los colores amarillos y negro. El amarillo representaba el oro, prácticamente la razón de existir del asentamiento, y el negro representaba la tierra de donde éste provenía. Si bien la mayoría de nuevos colonos que llegaban para probar suerte eran rusos y chinos, otras minorías étnicas llegaron a la zona en masa. Llegaron manchúes, calmucos, chuvasios y demás etnias del lejano oriente. Esto provocó que el dialecto más hablado era el Pidgin-Kiakta, una mezcla del chino tradicional y el ruso. La moneda usada era el rublo debido a que casi todo lo que entraba y salía provenía del Imperio ruso, por lo que era la moneda con la que se le pagaba a los comerciantes y a la que tenían más acceso. Además de las cuestiones políticas y económicas, surgieron incluso clases sociales. Por un lado, estaba los Priskateli, que eran los mineros estándar, y los Kishchniki/Kitniki, traducido como depredadores. Los primeros eran la mayoría de la población, simples mineros. Los segundos eran los que se encargaban de administrar a grandes grupos de mineros en sus actividades, con ese nombre por su trato no muy amigable. El tercer grupo más importante eran los comerciantes que traían todos los productos e insumos y compraban el oro del asentamiento para revenderlo por fuera. Dentro de estos comerciantes estaban los permanentes, aquellos que por alguna razón se habían ganado el derecho a poner su propio local, y los que venían de paso. Entre los propios comerciantes había unos llamados spiritonosi, que se puede traducir como los transportadores de vodka. Obviamente eran los encargados de surtir alcohol a la zona, tanto para consumo como para el hospital local. Sé que ya he dicho esto como 3 veces, pero para que se hagan una idea, Seltuga creció tanto en tan poco tiempo que llegó a tener su propio circo, un zoológico donde exhibían animales locales, teatros y hasta su propia orquesta. Se llegó a tener un casino conocido como el Monte Carlo y varios hoteles de alta calidad para los viajeros, algunos de ellos tenían nombres como Nueva Rusia, Marsella y California.
Esto refleja el apodo por el que la república también fue conocida, siendo la California Internacional. Este apodo era más que apropiado ya que en la zona, además de rusos y chinos, llegaron muchos polacos, alemanes, franceses e italianos. De esta forma surgió el protoestado entre China y Rusia. No se le considera un estado nacional completo a la República de Seltuga ya que no cumplía todas las funciones de un estado nacional. No tenía todas las instituciones requeridas para un estado completamente funcional, limitándose a la justicia, impuestos y algunos servicios públicos. Por otro lado, no tenía ejército, no buscaban ser reconocidos internacionalmente ni implantar un estado propio, no representaban a una etnia en específico ni se veían a sí mismos como una nación. El nombre de república era una forma coloquial de referirse al asentamiento debido a su forma de gobierno basada en un consejo representativo. Al principio Seltuga pasó desapercibido, pero el pequeño y próspero asentamiento no duraría mucho tiempo oculto al resto del mundo. La principal razón por la que Seltuga permaneció intacta fue porque simplemente el gobierno chino no sabía de su existencia. Por el lado ruso, todos los que colaboraban activamente con el asentamiento negaban su existencia fuera de sus fronteras. A pesar del secretismo, más pronto que tarde se empezó a sospechar de la existencia de un asentamiento minero estable en la zona por parte del gobierno ruso, debido a la mayor cercanía de sus ciudades a la frontera. Varios gobernadores locales pidieron al barón Ankorov, el gobernador general del lejano oriente ruso, que tomaran acción contra la minería ilegal, pero este no hizo nada. Por alguna razón los rusos no hicieron absolutamente nada contra los mineros. Lo más probable es que, al estar el asentamiento en territorio chino de jure, no quisieran intervenir para no generar problemas. El dato es que tampoco le avisaron a los chinos de los rumores de explotación ilegal de oro en su frontera, así que capaz se beneficiaban del oro que salía de Seltuga o les daba igual. Quien no se lo tomó tan relajadamente fueron los chinos. La para entonces emperatriz viuda, Cixi, envió una carta de protesta al zar ruso por su inacción. Nuevamente Rusia, en un acto de tibieza nunca antes visto en su historia, se limitó a cerrar su lado de la frontera, a permitir el paso libre de cualquier ruso que se quisiera devolver al país incluso, avisaron al asentamiento de un inminente ataque chino. Ya para este punto Seltuga estaba perdido, simplemente no tenían la fuerza necesaria para enfrentarse al ejército de los Qing. A lo largo de 1885, las fuerzas chinas comenzaron a estar activas en la zona de Seltuga. En julio de 1885, el gobierno ruso pidió oficialmente el regreso de todos los súbditos rusos a territorio ruso. Los Qing no estaban interesados en castigar a los rusos por miedo a una intervención, pero tampoco los iban a dejar en su territorio como si nada. El 18 de agosto de 1885, un funcionario Qing, junto con 60 soldados, visitó el asentamiento para exigir la evacuación en 8 días. Los chinos regresaron después de que venciera el plazo y encontraron Seltuga prácticamente vacío y abandonado, por lo que se retiraron sin hacer mucho más. Sin embargo se comieron tremendo bait ya que los colonos simplemente se habían escondido cerca y, en cuanto se fueron los chinos, comenzaron a regresar. En enero de 1886, los chinos se dieron cuenta de que les habían visto la cara de idiotas, por lo que volvieron a enviar un destacamento, pero esta vez de 1600 soldados a la República con la orden de arrasar la colonia, deportar a los rusos y ejecutar a todos los chinos. La decisión de permitir a los colonos rusos el libre paso a casa fue para garantizar que no se produjera un empeoramiento de las relaciones con Rusia. El asentamiento se dispersó como resultado, y Seltuga fue quemada hasta los cimientos. Los supervivientes rusos, la mayoría de los cuales se trasladaron a diferentes partes del país, intentaron replicar Seltuga, pero fracasaron. De esta forma el curioso caso de Seltuga pasó a la historia sin pena ni gloria. Al día de hoy no queda absolutamente nada de lo que alguna vez fue el asentamiento, por lo que la mayoría de la información viene de testimonios personales y de fuentes rusas o chinas. Los supervivientes chinos que huyeron a la orilla izquierda del Amur comenzaron con éxito a extraer oro en otros sitios de la cuenca del río Amur, aunque con menor alcance y sin llegar a repetir el éxito de Seltuga. Por ejemplo, la ciudad de Moe fue fundada cerca, y al año siguiente se abrió allí una mina de oro oficial, pero no llegó muy lejos.
Por otro lado, se saben de unos esfuerzos transnacionales de mineros chinos en territorio ruso, similares a los de los mineros de Seltuga, surgieron en los años posteriores a la caída de la República para intentar replicarla, sin mucho éxito. Hasta se sabe que algunos extranjeros que visitaron la zona, sobre todo estadounidenses y franceses, intentaron replicar Seltuga en otras fiebres del oro posteriores, pero ninguna tuvo éxito alguno. De esta forma este curioso protoestado pasaría a la historia como un evento único e irrepetible, muestra de que un gran grupo de personas pueden organizarse de forma exitosa siempre que tengan un objetivo común muy fuerte, al grado de casi formar su propio país en una región olvidada por todos. Спите, герои!